Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y bueno, ya sabes que es un gusto, es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta magnífica plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Donde quiera que tú te encuentres, amiga, yo transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, así es que desde donde quiera que te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Quiero decirte que nos puedes regalar estrellas, somos un organismo laical, que lo único que estamos buscando es extender el reino de Cristo y la formación de la mujer. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando tu camino. Hoy tenemos un tema verdaderamente interesante. No te despegues, no te separes, porque lo que vamos a hablar en este programa va a ser de sumo interés para ti. Ya están viendo a mi gran invitado, Héctor Morales. Héctor, bienvenido. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de participar en tu programa tan escuchado. Y pues un saludo a todos nuestros radioescuchas y las personas que posteriormente nos van a ver. Un cordial saludo también desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México, desde el Ministerio de Sanación de Familias, Guadalajara. Muchísimas gracias, Héctor. Quiero comentarles que Héctor es tapatío también. Y bueno, algo que me llama la atención y que me parece bien interesante es que el bisnieto de Ezequiel Huerta, que él fue mártir en la Revolución Cristera, y quien fue fusilado en 1917, actualmente es vierto y en proceso de canonización en la causa de anarquistas. Bueno, él es el mayor de 100 años y aparte de 2017 llega a sus manos de familias del padre Matula y asistió a este taller y ya desde el 2017 organiza su primer taller y hasta la fecha, ¿verdad, Héctor? Así es, pues nos hemos estado manteniendo ya activos en este ministerio porque hemos visto, Ale, en realidad grandes maravillas y cosas, o el Señor obrando en nuestras vidas, en nuestra familia y también en las de las personas que están participando, que han tomado el taller, ¿no? Entonces, y principalmente por lo que ha hecho en nosotros, es que queremos que este nuevo proyecto, o más bien este mensaje, este plan que Dios tiene para nosotros y nuestras familias, pues se dé a conocer al mayor número de familias posibles, ¿no? Porque Dios quiere familias sanas, fuertes, llenas del Espíritu Santo, unidas, trabajando en la construcción del reino de Dios. No quiere familias desunidas, con problemas, con enfermedades, ruinas económicas, desempleo, pleitos entre los esposos, divorcios, nada de eso. Entonces, precisamente este planteamiento que el Espíritu Santo nos hace llegar a través del Padre Josephus Emacula, pues en realidad viene a caer en un momento en donde la familia lo necesita. Dios siempre suscita las cosas en su iglesia de acuerdo a cómo se va necesitando, y por eso Dios ha suscitado este ministerio de sanación de familias para llevar este mensaje de paz, de armonía, de conocimiento, de conversión principalmente. Creo que esa es la palabra correcta, mensaje de conversión a todos nosotros, porque es impresionante. O sea, Dios quiere hacernos ese llamado y quiere que seamos fuertes y quiere que nos desarrollemos en el seno de nuestra familia. La familia es la célula de la sociedad, la familia es nuestra iglesia doméstica, la familia es donde nosotros tenemos esa autoridad espiritual. Entonces, pues hay que ponerla a funcionar, ¿no? Hay que ejercer esos dones y esas gracias que Dios nos ha dado para poder renunciar a todo lo que nos aparta de Dios y caminar en este camino de conversión hacia el paraíso, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, es una realidad el tema que vamos a abordar el día de hoy, que yo creo que una de las grandes ventajas del enemigo es que mucha gente no tiene el éxito. Entonces pues, hacen que está atacando la familia, atacando a la sociedad. Y bueno, hoy en día tenemos todo tipo de problemas mentales, familias divididas, prevalece el odio, las diferencias, etcétera, ¿no?
Y creo yo también que que está atentando mucho contra los valores fundamentales que deben de sustentar a estas familias, que deben de sustentar a la persona humana y que está en contra de la vida también. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, precisamente por eso este tema de la guerra espiritual es hoy es trascendental. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una guerra espiritual descomunal. Y cuando digo descomunal es porque nosotros podemos ver perfectamente todos los efectos de esa guerra en nuestras vidas, en nuestras familias, lo que ya mencionaste, precisamente. Pero como es espiritual, pues no la vemos, la ignoramos, y por supuesto que el enemigo, como se encarga de manejar todo este tipo de estrategias que él hace para podernos pues sacar gran ventaja y cosa que lo ha hecho, porque pues nomás hay que volver los ojos a nuestro alrededor o mirar a nuestro alrededor para que veamos toda la cantidad de hermanos en Jesucristo que se están yendo por el camino equivocado. Porque ya lo dijimos, ¿no? O sea, en estos tiempos, acuérdate que los capítulos 24 y 25 de Mateo nos habla precisamente de lo que viene siendo el fin del mundo y el juicio final. Nuestro Señor Jesucristo ya nos advierte, ¿no? Que llegarán estos tiempos en donde todo será confusión, en donde lo bueno será malo y lo malo será bueno. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Y eso se debe precisamente a los resultados de esta guerra que no vemos, pero que está ahí y que está haciéndonos daño. Entonces, cuando nosotros volteamos y vemos, oye, pero ¿por qué hay tanto rencor, odios en mi familia, desunión, divorcios, pleitos entre los hermanos? ¿Por qué hay ruina económica? ¿Por qué hay enfermedades? O sea, que cada vez se están haciendo más comunes. La respuesta es precisamente porque es el resultado de esta guerra espiritual. Y mira, San Pablo nos advertía ya de esto en la carta a los Efesios capítulo 6, donde nos habla precisamente, específicamente en el versículo 12, o sea, Efesios 6, 12, que nuestra guerra no es contra personas de carne y hueso, no es contra seres humanos, sino contra las fuerzas del enemigo, las fuerzas, ¿cómo le llama? Fuerzas sobrenaturales del mal. Entonces, ya nos advertía, fíjate muy bien, San Pablo hace casi 2000 años, ¿sí? Sobre esta guerra en la cual nosotros estamos inmersos. Ahora, San Pablo nos habla de espíritus sobrenaturales. Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ya nos lo dice claramente y nos define quién es nuestro enemigo. Entonces, y precisamente una de sus estrategias del enemigo es hacernos creer que él no existe, hacernos creer que eso es un invento, porque entre más en las tinieblas esté él, más oculto puede estar, más daño puede hacer. Y es lo que está pasando en nuestras familias. Entonces, es una realidad. Estamos inmersos en esta guerra espiritual de la cual precisamente nosotros debemos de despertar, ¿no? Y también lo dice Pedro, ¿no? Así dice, hey, ustedes despierten, avívense, ¿no? Reaccionen, porque su enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eso lo dijeron hace casi 2000 años y nosotros ahorita, en estos tiempos, pues estamos completamente, como diríamos nosotros por aquí decimos, ¿no? En Guadalajara, estamos en la hamaca, estamos en otras cosas y no en lo que debemos de estar. Pero el enemigo se ha aprovechado de todo esto para ganar y sacar una gran ventaja, ¿no? Y llevar más almas hacia su reino, por así decirlo, y que arrebatárselas a Dios, ¿no? Entonces, es por eso que es importantísimo que primero estemos conscientes de la existencia de esa guerra. Segundo, que bueno, pues iniciemos todo ese proceso. Y mira, hay unas cosas que a mí yo uso como una forma de poder dar a entender este tema en el taller de sanación de familias, es a pedirles a los que nos están escuchando y viendo que se asuman como generales del ejército que va a enfrentar esta guerra. Entonces, cuando tú te asumes como el general, lo primero que tienes que hacer es
pues hacerte varias preguntas, ¿no? O sea, primero, ¿quién es mi enemigo? Ya quedó definido. ¿Existe el enemigo? Por supuesto. ¿Quién es? Ya está definido por Pedro, ¿no? Le pone nombre y apellido. Segundo, vamos a ver entonces qué es lo que anda buscando, cuál es su estrategia o por qué el problema o contra quién es el problema que tiene el enemigo. Y cuando hacemos estas preguntas, lo primero que vemos es, primero, el problema del enemigo no es contra Dios. ¿Por qué? Porque él sabe, él se quiso hacer como Dios y no pudo, ¿sí? Segundo, tampoco el problema es con los ángeles. ¿Por qué? Porque ya fue derrotado. Acuérdense que en Apocalipsis 12 estipula del 4 al 13 específicamente esta batalla que se lleva a cabo entre Miguel y sus ángeles y el enemigo y todos sus secuaces. Entonces, ¿qué es? Son vencidos. Es un tercio de la totalidad de los ángeles que es expulsado pues del paraíso, ¿no? Entonces, esa es una guerra que ya está definida, pero entonces, si no es contra Dios ni contra los ángeles, ¿contra quién es el problema? Contra nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos los hijos de Dios. Ahora, si a ti te quisieran hacer algún daño, Ale, por ejemplo, ¿dónde te harían más daño? ¿En tu persona o en uno de tus hijos? Probablemente en uno de los hijos. Es que, mira, siempre sucede eso. A mí hazme lo que quieras, pero a mis hijos no los toques, ¿no? Y entonces, imagínense ahora, pónganlo en el contexto de Dios, ¿no? Entonces, Dios no le puede hacer nada al enemigo ni a los ángeles, pero nosotros sí. Entonces, Él se está desquitando contra Dios. O sea, le quiere hacer daño a Dios, haciendo daños a nosotros, o sea, arrebatándolos, porque nosotros fuimos creados para estar en el paraíso. Porque desde un principio, sí, nosotros fuimos creados, recuerden, está en Génesis, capítulos 1 y 2, cuando crea Adán y Eva, teníamos pues unos dones preternaturales. ¿Cuáles son esos dones preternaturales? Bueno, el don de la inmortalidad, nosotros no íbamos a morir. El don de la ciencia infusa, todos lo sabíamos sin haber estudiado nada. El don de sensibilidad, nosotros no sentíamos frío, ni calor, ni angustia, ni nada de eso. Tercera, el don de movilidad, por ejemplo, no teníamos que caminar grandes distancias o hacer esfuerzos para trasladarnos de un lugar a otro, etcétera. ¿Dónde se perdieron esos dones? Precisamente en el pecado original, donde la serpiente engaña a Eva, ¿sí? Y le dice, ¿cómo que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles frutales que hay aquí? Y Eva le contesta cándidamente, no, nos ha permitido comer de todos menos de uno, que ese está en el centro, el bien del perdón, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, la serpiente le dice, bueno, es que Dios no quiere que comas de ese árbol, porque el día que tú comas del fruto de ese árbol serás Dios. La palabra, la Biblia dice, serás como Dios, pero en realidad ya éramos como Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 27. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Bueno, entonces, cuando Eva cae en el engaño de la serpiente, ¿qué sucede? En ese momento nosotros le entregamos al enemigo todos esos dones y nosotros los perdimos, ¿sí? Y pues nos hicimos acreedores a la muerte, porque Dios también, ya está en capítulo 1, dice, si tú comes de ese árbol, ese día morirás. Entonces, cuando Eva y Adán comen de ese fruto prohibido, pues por supuesto que merecíamos la muerte, o merecían la muerte y la aniquilación. En ese momento es cuando entra nuestro Señor Jesucristo, que ha existido desde el principio, e intercede por nosotros. Y dice, espérame, Padre, o sea, yo respondo por ellos, hay que darles una oportunidad. El Padre cuenta este diálogo que se genera entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Dice, ¿y tú cómo vas a hacerlo? Pues yo voy a dar mi vida, voy a encarnarme, voy a derramar hasta la última gota de mi sangre y a sufrir lo que ellos debieron sufrir por amor, para volver a restablecer y recuperar ese puente entre Dios y los hombres. Y entonces el Padre le dice, va, adelante, está bien. Y entonces ahí inicia lo que le llamamos el plan de la salvación del ser humano, la historia de la salvación, con la creación de un hombre, o la obtención, o el tener un hombre de fe, que es Abraham, luego un pueblo de fe, que es el pueblo de Israel, para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el culmen y la parte más importante de la salvación, porque Él es el que viene a restablecer nuevamente la comunión entre Dios y los hombres. Ahora, el enemigo, por supuesto que sabe todo esto y que él no quiere que nosotros lleguemos
al reino de Dios, que ya está recuperado. O sea, por eso cuando decimos que Jesucristo ya nos salvó, eso es totalmente cierto, pero la salvación no solamente es de nuestro Señor Jesucristo, sino también es de nosotros, porque nosotros debemos hacer propia esa salvación. ¿Y cómo? A través del libre albedrío, porque Dios nos dio el libre albedrío por amor. ¿Por qué por amor? Porque Él quiere que tú y yo lo amemos por nuestra propia decisión, por nuestro propio gusto, que yo decida amarlo, entregarme a Él y vencer al enemigo. Y por eso nos da ese maravilloso don, ¿no? Nos ha dado 3 grandes regalos Dios: la vida, el libre albedrío y a su Hijo Jesucristo, que es todo lo que necesitamos para salvarnos. Sin embargo, el enemigo se ha metido de una forma muy fuerte a trabajar, primero, a separarnos de Dios. Y segundo, por supuesto, en que ya una vez separado de Dios, pues creamos que lo bueno es malo y lo malo es bueno para precisamente que no lleguemos a ese lugar. Porque si nosotros leemos Mateo 25, capítulo 25, versículo 34, ahí dice, acuérdate que pone a los corderitos a la derecha y a los machos cabríos a la izquierda. Y les dice a los corderitos, vengan benditos de mi Padre. Fíjate, tomen posesión de este lugar que ha sido preparado para ustedes desde el principio. O sea, ese lugar fue creado. En el 41, versículo 41, dice, les dice ahora, les habla a los machos cabríos, le dice, apártense de mí, malditos. O sea, esa expresión de Dios es fuertísima. O sea, vayan, fíjate muy bien, vayan al lugar que ha sido destinado para el enemigo y sus ángeles, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta claramente que el paraíso fue creado desde el principio para nosotros. O sea, nosotros fuimos hechos para llegar al cielo, para estar con Dios, para toda la eternidad, ¿no? Y sin embargo, a los machos cabríos les dice, no, ustedes van a ir al lugar que ha sido destinado, que ese lugar no se creó desde el principio. No aparece en la creación, ni ninguno de los capítulos iniciales de Génesis, ni 1, ni 2, ni 3. Aparece, es que Dios creó el infierno. Por supuesto que no. Ese lugar fue, ya una vez que se revela el enemigo, queriendo ser como Dios, bueno, se le tiene que destinar un lugar. Pero no fue creado, ni es para nosotros. Y es allí hacia donde muchos van. Acuérdate de esa expresión que dice, la puerta de la perdición es ancha, y muchos van para ella. Por ese camino. En cambio, la puerta que lleva al cielo es angosta, difícil, y pocos son los que van por ahí. Y entonces, precisamente lo que nosotros estamos haciendo es tratar de invitar a todas estas familias para que reaccionemos, para que nos demos cuenta de esta guerra descomunal y cómo nosotros podemos enfrentarla y cómo podemos salir victoriosos de esta situación, porque a final de cuentas nosotros decidimos. O sea, es una decisión que tú tienes que tomar y que tú tienes que asumir para poder caminar en el camino que lleva a ese camino angosto, lleno de piedras y abrojos, ¿sí? Para poder llegar a Dios. Pero no solamente nosotros, sino toda la familia completa, ¿sí? Por eso Dios nos ha dado una familia. Fíjate que es un hecho que Dios respeta nuestra libertad. Y que muchas cosas se han disfrazado, ¿no? Yo voy a evitar hablar de esta pregunta, sector. El programa es todo. Me dicen que mi voz se escucha doble. Okay. Entonces, te cedo el micrófono, el programa es tuyo, para no molestar con la doble voz. Perfecto. Bueno, gracias, Ale. Bueno, pues seguimos adelante con este tema, porque en realidad, fíjate que es muy interesante el seguir haciéndonos esas preguntas como general del ejército, que tú te asumes ahorita, que digas, tú eres el general de ese ejército. Primero, ya sabes quién es el enemigo. Segundo, qué es lo que anda buscando. Tercero, qué tan fuerte es. Entonces, aquí nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque precisamente el enemigo es un ángel, ¿sí? Un ángel que fue creado como ángel, ¿sí? No como enemigo. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, también les dio los dones preternaturales de los que hablamos. Ahora, ahorita que hablamos de dones, hay 3 tipos de dones. Los naturales, que son los que nos quedamos.
como por ejemplo es el don de la vida, el don de la inteligencia, etcétera. Los preternaturales que ya mencioné, ¿no? Inmortalidad, ciencia infusa, movilidad, sensibilidad, y los sobrenaturales, que esos son únicos exclusivamente de Dios. Esos dones, por ejemplo, nosotros como seres humanos teníamos uno, nada más un sobrenatural que Dios nos había dado, que es precisamente la comunión o la gracia santificante, la vamos a llamar, ¿sí? Que Dios nos dio a nosotros y que es ese enlace, ese contacto que teníamos permanentemente con Dios, que nosotros rompimos en el pecado original, ¿sí? Y que vuelve a restablecerse con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa gracia santificante ya está restaurada, pero ahora tenemos que hacerla nuestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo decido ignorar a Jesucristo, ignorar todo su trabajo redentor en la cruz del Calvario, no hacer caso de toda esa muestra de amor impresionante que hace nuestro Señor Jesucristo, porque si tú te fijas, la creación es una manifestación de una explosión de amor total y absoluta, ¿sí? Como nosotros no podemos comprenderla. Primero de Dios Padre para crearnos. ¿Por qué nos crea? ¿Para qué? Para que participemos con Él de ese amor, de esa alegría, de esa felicidad. Él no quiere quedarse con eso. Entonces nos crea para que nosotros seamos partícipes junto con Él por amor, ¿sí? Entonces es una explosión maravillosa la creación en sí, en general, y nosotros como centro de la creación. Luego, viene otra explosión de amor impresionante que es precisamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El cargar con todos nuestros pecados, nuestras faltas y sufrir hasta lo insufrible, o sea, a la resistencia, al límite de la resistencia del ser humano, ¿sí? Porque acordemos que él lo flagelaron y le pusieron corona de espinas, cosas que no le hacían a los crucificados porque pues no llegaban vivos al Calvario, a la cruz. Entonces, nuestro Señor cargó y hizo, y todo porque por ese amor tan grande e impresionante que nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Entonces, fíjate, primero, la manifestación de amor del Padre, la manifestación de amor del Hijo, y luego viene la manifestación del amor del Espíritu Santo, que es el creador, el que mueve, el que nos motiva y el cual nosotros necesitamos tener para poder caminar en este camino de conversión, ¿sí? Y llegar a Dios. Y eso precisamente lo conoce el enemigo. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿qué tan fuerte es? Si es un ángel. Y un ángel es un espíritu superior a nosotros, en cuanto a que ellos tienen dones preternaturales que no pierden cuando se rebelan contra Dios. Porque Dios nunca quita lo que da, nunca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces siguen manteniendo sus mismos dones, pero se volvieron malos, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, siguen teniendo, entonces son superiores a nosotros, por supuesto. Que nos pueden ganar en cualquier enfrentamiento, por supuesto. O sea, eso no está ni siquiera en duda. Pero fíjate muy bien lo que sucede. Resulta que el enemigo es una criatura que está vencida, derrotada. Eso es lo primero que tenemos que ver. Segundo, que él no puede hacer absolutamente nada, fíjate muy bien en este punto, no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite o si tú no se lo permites. Voy a la primera parte. En la primera parte es si Dios no se lo permite. Y eso lo podemos ver nosotros en el libro de Job, capítulo 1, ¿sí? Del 3 al 12. En donde dice por ahí que el enemigo andaba ahí de paseo, ¿no? Allá junto con los ángeles y pasa frente a la presencia de Dios. Y Dios le dice, oye, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, no, ¿de dónde vienes? Dice, pues aquí del mundo, de darme una vueltita. Entonces Dios le dice, Yahvé le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Y entonces sí, ya lo vi, pero pues qué chiste, mira cómo lo proteges, cómo lo cuidas, y por eso pues él te alaba y te bendice y te es fiel. Quítale, fíjate muy bien, ¿eh? El enemigo le dice, quítale lo que le has dado y entonces verás cómo te maldice en tu propia cara. ¿Qué le contesta Dios a Job? Digo, al enemigo. ¿Qué le contesta? Le contesta, ok, te doy poder sobre sus posesiones, pero a él no lo toques. Entonces se va de ahí de la presencia y entonces baja el enemigo y le roba el ganado, le quema los plantíos, le mata a los hijos y se acaba de la noche a la mañana de ser un hombre próspero y rico. Job se queda en la pobreza, pero sigue alabando a Dios. Y entonces vuelve otra vez el enemigo a estar frente a la presencia de Dios y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice, ¿ya viste cómo
a pesar de que le quité, o que tú le quitaste todo, perdón, porque Dios nunca quita, que tú le hiciste todo eso, él me sigue siendo fiel. Entonces dice, pues qué chiste, si tiene salud. ¿Ves? Pues entonces Dios le dice, bueno, ok, te doy poder sobre su salud, pero respeta su vida. Entonces, ¿por qué? Fíjense muy bien, la primera es por qué no fue el enemigo contra la salud y acabar, o inclusive a aniquilar a Job, porque no podía, porque no puede, porque no tenía permiso de Dios. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que darle permiso al enemigo para poderle hacerle daño a Job? Porque Job era un hombre sin pecado, era un hombre que era justo, se mantenía en comunicación con Dios constantemente y él no cometía pecado, entonces él no podía hacerle nada. Por eso Dios tiene que darle permiso para que el enemigo pueda hacerle algo a Job. Ahora, fíjense muy bien en esto. El planteamiento primero de cómo el enemigo va ante Dios y le mete la cizaña ahí, pues qué chiste, que al cabo, pues tú mira cómo lo proteges, mira cómo lo cuidas, pero quítale esa protección para que veas cómo te insulta en tu propia cara, ¿no? O sea, en vez de alabarte. Y Dios no le contesta, sí, está bien, se lo voy a quitar. Claro que no, porque Él no hace eso. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Él le da permiso, el enemigo se tiene que limitar a sus bienes. No lo puede tocar a Él, no lo toca. Luego le demanda la lepra, por supuesto, pero respeta la vida. Entonces, está sujeto completamente a lo que Dios le permite. Ahora, la segunda parte, si tú no se lo permites. Porque si Job hubiera sido un pecador, ¿ustedes creen que hubiera ido el enemigo con Dios a pedir permiso? Claro que no. ¿Por qué? Porque el pecado automáticamente le da autorización y permiso al enemigo para hacernos daño. Y el pecado es una decisión personal de cada uno de nosotros, porque el pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, nos hace precisamente quedar en las manos absolutas y totales del enemigo, porque a través del pecado le damos nosotros la autorización amplia y completa para que nos haga daño. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso, la expresión es, Él es tan fuerte como Dios lo quiera, por supuesto, y Él está limitado, sujeto, o también como tú se lo permitas. Entonces, si tú te mantienes en gracia, no hay forma que el enemigo te pueda hacer nada de daño. Y esto, hay un testimonio en internet que me llama mucho la atención de un ex satánico, que una persona que se dedicaba pues a ese tipo de movimientos y todo lo demás, que era muy mujeriego, un joven, y que él conseguía a través de hechizos y cosas de esas, las mujeres que él quería. Entonces de repente se cambia una nueva familia del barrio y él ve pasar frente a su casa a una muchacha muy hermosa y se enamora de ella. Entonces va con su jefe, por así decirlo de alguna manera, y le dice, oye, quiero que me hagas un embrujo para él, porque quiero conseguir esta mujer. Pero el jefe le dice, está bien, vete, no te problemas, mañana es toda tuya. Pues la muchacha no le hace caso, no lo toma en cuenta. Y va otra vez y dice, oye, pues es que no funcionó. ¿Cómo no funcionó? No, te voy a hacer un súper conjuro. Ah, bueno, al día siguiente ya es tuya. Pues tampoco. Entonces dice, caray, esto nunca nos había pasado. Déjame ver qué pasó. Investigan y resulta que la niña cuando pasaba enfrente de la casa de este muchacho iba a misa. Todos los días rezaba el rosario con su familia y adoraba al Santísimo. Claro, entonces cuando regresa este muchacho decir, bueno, ya puedo tener esta muchacha, le dije, no, olvídate de esa muchacha. ¿Por qué? Porque esa muchacha, mira, va a misa, esto está en gracia, no podemos hacer nada. Pero es que ustedes me dijeron que yo podía, pues sí, eso te dijimos, pero no. O sea, hay cosas donde nosotros no podemos ir y es en ese caso. Entonces, si tú te mantienes en gracia, el enemigo no puede hacerte absolutamente nada. Ni los maleficios, ni los embrujos, ni los trabajitos, ni nada que te puedan hacer, te puede afectar. ¿Por qué? Porque tú estás en gracia. Entonces, esa es el resumen de todo esto, es que el enemigo es tan poderoso como tú quieras que sea poderoso. O sea, si tú le das ese poder, ¿quién se lo puede quitar? Tú, por supuesto, pero tú tú directamente no, claro que no. Nosotros lo podemos hacer haciendo o ejerciendo nuestra autoridad espiritual. Y la parte fundamental de nuestra autoridad espiritual es el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros, en el nombre de Jesucristo, con ese gran don que nos da, precisamente ese regalo que nos da en Mateo
16, 17, que dice, el que crea en mi nombre expulsará, ¿sí?, al enemigo. Y entonces en ese nombre nosotros vamos a actuar en donde yo tengo esa autoridad espiritual, que es en mi casa, en mi persona y en mi línea familiar, en mi linaje familiar. Entonces, el enemigo en realidad no es tan poderoso, porque es como un perro rabioso que está atado a una cadena. No puede ir más allá de lo que la cadena le permita. Porque si él quisiera, si él pudiera hacernos el 1% de lo que él quisiera hacer, ya estaríamos hechos polvo todos. Y no es así. Entonces, pero si tú te metes al rango de la cadena del perro, pues te va a morder. Pero ¿de quién es culpa? ¿De Dios o tuya? Porque el enemigo no se va a poder mover, ¿eh? Pero él te convence, te engaña. Mira qué bonito perrito, mira, ay, mira, inocente o demás. Pero en cuanto tú te pones a su alcance, saca los dientes y las garras y pues se te va sobre encima, ¿no? Entonces, en realidad no es tan poderoso. Pero eso debemos aprenderlo y debemos de saber. Mira, hay una cita clave en todo esto, de hecho en el taller de sanación en familias, que es Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros al no conocer, al tener el no conocer es como el no ver, ¿sí? Si tú te puedes desorientar, te puedes equivocar, te puedes ir por caminos incorrectos y todo más, que es lo que muchos estamos haciendo o están haciendo actualmente, por falta de ese conocimiento. Entonces hay que conocer muchísimo lo que es la palabra de Dios, lo que es el magisterio de la iglesia, lo que dice el catecismo de la iglesia y todo lo más. Y por supuesto, los alcances y la capacidad del enemigo para poder salir victoriosos de esta guerra que está ya, es un enemigo vencido, pues, pero es tan inteligente y tan astuto como ser angélico que nos engaña y nos convence de que la mejor opción es él, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, no es, bueno, en concreto, él es tan poderoso como tú quieras, porque tú le puedes dar ese poder, tú también se lo puedes quitar en el nombre de Jesucristo. Ahora, tercero, ¿de qué tamaño es su ejército? La otra pregunta, el ejército, pues es un tercio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, es un tercio, ¿no?, de los ángeles. Eso quiere decir que hay 2 ángeles buenos por cada enemigo. Entonces, imagínense simplemente la capacidad del ejército de Dios comparado con el ejército del enemigo. Pues es al 2 por 1. Y todos sabemos que las matemáticas no mienten y en un enfrentamiento, pues por supuesto que no tienen nada que hacer el que pues, le lleva en ventaja de 2-1. Sin embargo, otra vez volvemos a lo mismo. O sea, para que tú puedas tener el respaldo de todo el ejército de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mantenernos en gracia. ¿Qué es mantenerse en gracia? Mantenerse en contacto y en unión con Dios, libre de pecado. Entonces, cuando tú recibes el bautismo, tú te conviertes en sacerdote, profeta y rey. Y entonces cuando eres rey, ¿qué significa ser rey? Pues que eres heredero del reino de Dios. Y no solamente el reino de Dios, sino todo lo que tiene. Y no solamente estoy hablando de que en ángeles van al 2 por 1, sino que además está la Virgen María, ¿sí? Y que la Virgen, por supuesto, que es la gran generala, por así decirlo, y que el enemigo no siquiera puede o escuchar, oír su nombre. Entonces, imagínense, o sea, la Virgen, los ángeles, y bueno, ya la serena, o sea, lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Y lo leemos en todos los evangelios, ¿no? Y lo acabamos de leer, de hecho, en el evangelio de ayer, ¿no? Está en la sinagoga y dice, es que tú eres el que quieres con nosotros, vienes a castigarnos, pero no, cállate y sal de ese hombre, ¿no? Y precisamente en el de hoy se habla también de que él salían los espíritus de los enfermos que les llevaban todo lo demás y él les ordenaba con autoridad. ¿Por qué? Porque así es nuestro Señor, que nomás lo veían venir y se ponían a temblar los pobres, porque así es. Entonces, pero para poder tener nosotros ese acceso a todas esas gracias y bendiciones, hay que estar en gracia. Y si tú estás en gracia de Dios y te mantienes precisamente en ese proceso de sanación con tus oraciones de guerra espiritual, de esa protección y todo lo demás, pues el que está temblando es el enemigo. No tú, al contrario. Nosotros debemos estar contentos y felices de poder estar en el lado correcto, ¿sí? Y luchando y caminando en ese camino, válgame la redundancia, que lleva al reino de Dios. Ahora, recordemos que la guerra espiritual no se va a acabar hasta en el día que nos muramos, porque el enemigo siempre va a estar ahí acechando, va a estar tratando de hacer su lucha para hasta el último momento
llevarnos hacia su reino, por así decirlo, y que nosotros nos perdamos de esa gran bendición de estar alabando y bendiciendo a Dios en la eternidad en el paraíso. Sin embargo, por eso es importante que nosotros nos preparemos. Y como todo ejército, como todo soldado, debemos de entrenarnos, ¿sí?, espiritualmente, fortalecernos espiritualmente para enfrentar esta guerra. Porque si no lo hacemos, entonces es imposible. O sea, imagínense que tú ya eres parte de ese ejército, ¿no? Ya no eres el general, ahora ya eres un soldado de los que están en la lucha y en el fragor de la batalla. Pero si no tienes la resistencia o la capacidad física para caminar 20 kilómetros cargando un equipo pesado de defensa, etcétera, o no tienes la condición para poder, pues, ¿qué vas a hacer? No vas a poder caminar, no vas a poder ser exitoso en esto. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos espiritualmente hablando? A través de la oración. La oración es la única forma de podernos comunicar con Dios, no hay otra. La oración es la única forma en la que nosotros también podemos incrementar y fortalecer nuestra fe, por supuesto combinado con nuestras acciones. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros y vuelvo otra vez a Mateo 25, ¿no? Dice, porque a los corderitos le dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, etcétera, ¿sí? Luego les dice a los machos cabríos, les dice, ¿saben qué? Perdónenme, pero tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Entonces, ¿de qué depende ser cabrito o macho cabrío? Perdón, un corderito o una oveja, la diferencia de ser un macho cabrío, ¿de qué depende? De ti, de tus acciones, de ejercer las obras de misericordia. Eso es una fe activa y esa fe que da obras, o sea, una fe sin obras, una fe muerta. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a fortalecer el espíritu y a crecer en el espíritu. Entonces, debemos hacerlo, porque miren, aquí no es varita mágica todo esto. Lo que anda buscando nuestro Señor es la conversión de nosotros y nuestras familias, antes que la sanación y la liberación. Porque, ¿qué es lo que quiere nuestro Señor? Que nosotros estemos convertidos o sanos. La respuesta que te puedo dar yo es, el Señor nos quiere convertidos y sanos. Perfecto, pero entonces lo primero que hay que poner por delante es la conversión, porque después de la conversión viene la sanación, no al revés. Entonces, porque una sanación que se da y que yo voy con el Padre, el que quieras, de los sacerdotes ahorita carismáticos, y me hace una oración y el Señor me sana, pero yo no me convierto, la sanación se va, desaparece. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una conversión, entonces busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Y entonces ahí es donde viene la sanación y liberación. Y lo que nosotros hemos visto a través de estos años en sanación de familias es grandes testimonios de familias que tenían años sin hablarse, de familias que tenían, de personas que tenían inclusive cáncer o ruinas económicas que cambian precisamente toda esos sufrimientos por en realidad empezar a gozar de las gracias de Dios que están derramándose sobre nosotros todo el tiempo, pero mismas gracias que nosotros bloqueamos y que el enemigo se encarga de usar en nuestra contra, porque detrás de cada enfermedad, detrás de cada sufrimiento de este tipo, como ruina económica, tragedias, accidentes, enfermedades, pleitos, está el enemigo. Está el enemigo. Así como todos y cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, de la misma manera tenemos un enemigo que está encargado de hacernos la vida imposible y de que a través de, como le llaman, la acción ordinaria, que es precisamente la tentación, ¿sí?, al separarnos de Dios. Y luego viene la acción extraordinaria. Bueno, pues eso ya es capítulo o es tema de otra, ¿no? Es un tema muy amplio. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que esta guerra espiritual está siendo librada, es una realidad en nuestros tiempos y que nos están ganando y nos están apabullando y ya no sentimos lo duro, sino lo tupido en la cuestión espiritual y no sabemos por dónde. Nadie nos ha dicho ni nadie nos advierte de esta guerra. Por lo menos yo no la he escuchado en ningún templo o en ninguna que nos hablen exactamente de todo esto, pero es una realidad y tenemos que despertar. Tenemos que hacer vida en nosotros, lo de Primera de Pedro
capítulo 5, versículo 8, ¡hey, despierten, despabilense, despabilémonos, porque en realidad el enemigo está ahí y no es tan poderoso. Ay, es que yo solamente pienso en él y lo voy a invocar, y no, es que yo le tengo miedo. Bueno, el miedo, quiero decirles nada más que el miedo es una herramienta que él utiliza a su favor, porque el miedo es falta de fe. Y hay simplemente dos pasajes del Evangelio, y voy a hablar de Mateo 8, del 23 al 27, donde Jesucristo va dormido en la barca y empieza la barca a hacer agua y todo lo demás, y van y lo despiertan los apóstoles, los discípulos. Maestro, mira que nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, ¿qué no te importa? El Señor Jesucristo se despierta, calma al mar, calma todo lo demás, y luego voltea con ellos y dice, hey, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué les falta fe? El otro es cuando Pedro va caminando sobre el agua. Eso lo vemos en Mateo 14, 25 a 31, donde sabemos que después de la multiplicación de los panes, se van los apóstoles, se embarcan, y nuestro Señor Jesucristo los alcanza caminando, pero había tormenta y estaba el mar muy embravecido. Entonces cuando lo ven venir, creen que es un fantasma y todo el mundo empieza a gritar y entonces les dicen, no temas, soy yo. Entonces Pedro dice, maestro, si eres tú, déjame ir contigo caminando sobre las aguas. Se baja Pedro y empieza a caminar sobre las aguas, pero de repente, fíjate muy bien, este pasaje es clave para lo que nos pasa en la vida. Mientras Pedro tenía los ojos fijos en Jesús, estaba caminando sobre el agua. Pero sintió la fuerza del viento, quitó los ojos con Jesucristo y se dio cuenta de alrededor y empezó a hundirse. Eso es lo que nos sucede. Y entonces llega nuestro Señor Jesús, él dice, sálvame, ¿no? Entonces nuestro Señor llega y lo agarra la mano. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te falta fe? Entonces nuestro Señor Jesucristo asocia y nos dice precisamente en estos dos pasajes que la falta de fe, sí, está asociada con el miedo. Y entonces el miedo y la falta de fe, pues técnicamente son herramientas que el enemigo usa en contra de nosotros, porque es faltar a la confianza de Dios. ¿Tú crees que la barca en la que iba nuestro Señor Jesucristo se iba a hundir? Jamás. Pero nuestro Señor Jesucristo les quería dar una lección a todos sus apóstoles y bueno, ahí estaba dormido. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Si Jesús va en tu vida, por más agua que haya, por más situación tan difícil, jamás te va a pasar nada, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Claro, entonces, claro, lo menos o lo último que hay que tener es miedo al enemigo, porque eso es falta de fe, y la falta de fe la usa él precisamente para introducirse a nuestros sistemas familiares. Ahora, como nosotros vemos en el taller de sanación de familias, hay 4 puntos de acceso al enemigo a nuestras vidas. ¿Cómo es que se mete? ¿Cómo es que yo lo tengo en mi casa si yo no lo invité? Yo no le abrí las puertas de mi casa. Bueno, a través de la falta de perdón y los traumas, a través del segundo punto, que es las relaciones no saludables, incluyendo la pornografía, relaciones sexuales ilícitas, duelo sobreextendido. Tercer punto de acceso, el ocultismo. Todo, desde los horóscopos hasta la consagración al enemigo, todas esas, es impresionantemente amplio. Y cuarto, las ataduras, o lo que llamamos nosotros ataduras familiares, ¿no? Que es lo que nosotros heredamos, no el pecado de nuestros antepasados, sino las consecuencias de los pecados que ellos cometieron en dado momento. Y que todo eso se explica perfectamente en el taller seminario de sanación de familias. Entonces, hay que conocer y hay que saber las estrategias que está usando el enemigo para podernos defendernos de él y poder sacar adelante a nuestras familias, porque si las familias están sufriendo es porque el enemigo está haciendo de las suyas. Entonces, si ya estamos conscientes que hay esta guerra, si ya estamos conscientes que tenemos que ponernos manos a la obra y que además estamos conscientes del poderío del ejército de Dios que está apoyándonos a nosotros siempre y cuando nos mantengamos en gracia, pues por favor, como yo digo siempre en el taller, lo repito, no hay nada de qué preocuparse y mucho de qué ocuparse, porque de que está ganada esta guerra, está ganada. De que no tiene la más mínima oportunidad el enemigo, no la tiene. ¿Qué es lo que está haciendo? Engañándonos. Él es el padre de la mentira, acuérdense. De acuerdo a Juan 8:44, Satanás es el padre, el enemigo es el padre de toda mentira, ¿no? Entonces, así nos engaña, nos envuelve y nos hace creer muchas cosas que en realidad no son, pero el problema no es de él, el problema es de nosotros, que al no conocer, al no prepararnos, al no leer, al no investigar, entonces pues estamos precisamente como los ciegos que no sabemos a dónde van. Y aquí hay otra cosa muy... Despierta.
En este mundo secular, pues imagínate donde todo se ha normalizado, donde se tiene un Dios a la medida de cada quien, de sus necesidades. Es que el enemigo ha avanzado al paso galopante. A mí me encantaría que hubiera una invitación al seminario. Gracias, claro que sí. Mira, tenemos seminarios en línea. De este mes el seminario empieza, Dios mediante, el día 18 de septiembre. Son 2 semanas, son 10 sesiones de 2 horas y media cada una, que las tenemos en vivo de las 9 de la mañana a las 11:30 de la mañana, pero se graba esa sesión y se sube a la plataforma de nosotros y está disponible por 24 horas. 24 horas en las cuales ustedes, a la hora que ustedes quieran, pueden ver la primera sesión. Es exactamente lo mismo, no hay cámaras, no hay nada. Utilizamos el sistema de webinar de Zoom. Entonces, lo mismo que se ve en vivo, se vuelve a ver a la hora que después de las 2 más o menos de la tarde subimos esa sesión y se está durante 24 horas. Entonces, tienen toda la facilidad para verlo a la hora, y en la noche que llegan tranquilos a su casa, ponérsela a ver, porque muchos trabajan temprano, ¿no? Son 2 semanas y el último, que sería en este caso el sábado 30, tendremos ya por así decirlo, la oración final, que le llamamos la paraliturgia, presidida por un sacerdote, ¿no? El Padre José Luis, que nos acompaña en nuestro asesor espiritual y que inclusive nos expone el Santísimo, y se hace esta oración final con él, llevando pues y haciendo inclusive bendiciones sacramentales y una serie de oraciones también de renuncias, etcétera. Entonces, les recomiendo de veras que tomen este taller para que ustedes conozcan de viva voz toda esta información. Es muchísima información la que se da en poco tiempo, pero vale la pena, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si tú quieres saber todo este plan maravilloso, pues no hay otra más que tomar. La forma es muy sencilla. A través de la página web sanaciondefamilias.com. www, si quieres, ya no es necesaria la www, pero es sanaciondefamilias.com. Ahí ustedes se meten, ahí ven ustedes la página de bienvenida, se pueden registrar al taller, ahí tienen información sobre quién somos nosotros, el Ministerio Internacional, videos, testimonios, todo lo que ustedes puedan o quieran saber también acerca del ministerio de nosotros, de Sanación Familias Guadalajara, para que, y si así lo desean, inscribirse. Todo es en línea, o sea, todo es muy sencillo, no hay más complicación. Sigue los pasos ahí del registro y se puede cubrir la cuota de recuperación que nosotros pedimos, porque el taller no se cobra, pero se pide una cuota de recuperación para sacar los gastos, por supuesto, y ahí mismo se pueden cubrir a través de una tarjeta de crédito, de débito. Todo ahorita tratamos de hacerlo más sencillo y fácil y accesible para que la mayoría de ustedes lo tomen, ¿no? Y de veras conozcan este plan maravilloso que Dios tiene, y que también vean los testimonios, porque los testimonios son hechos reales de lo que hemos vivido nosotros y de lo que hemos visto, independientemente de mi testimonio personal, que también les recomiendo que lo vean. Soy el mayor de 7 hermanos y 3 ya han muerto o murieron ya de forma trágica, dos sobrinos directos y mis padres, etcétera. Entonces, ¿cómo el Señor ha actuado pues en nosotros? Entonces, ahí está la invitación. De manera breve, la importancia de la intervención de nuestra Madre de la Trinidad. No, bueno, definitivamente nuestra Madre Santísima es ella es la reina de la evangelización. Ella es la generala, la capitana. Miren, hay una frase que a mí me fascina y me encanta, de San Luis María Griñón de Montfort, que aparece en el numeral número 1 del Tratado de la Verdadera Devoción. Por medio de María llegó Dios al mundo la primera vez, y por medio de María vendrá la segunda vez. O sea, el papel de Nuestra Señora es fundamental en todo esto. Nosotros, por supuesto que empezamos el taller, los que ya lo han tomado ya lo saben, consagrándonos a la Virgen, ¿no? Haciendo nuestra oración de consagración y pidiéndole su intercesión y su apoyo, porque sin ella no más no. Entonces, juega un papel sumamente importantísimo en todo lo que es este proceso y en esta guerra espiritual, ¿no? Entonces, acudámonos a nuestra Madre, porque, miren, familia que reza unida se mantiene unida.
y donde se reza el rosario el enemigo sale destapado, no puede, sus oídos no aguantan precisamente las Aves Marías. Entonces imagínate, todas esas oraciones que son hermosísimas, y que el rosario es poderosísimo porque tiene todas las características de cualquier oración de guerra espiritual, de sanación, de liberación, de crecimiento espiritual, etcétera. O sea, impresionante. Entonces, nuestra invitación también, de hecho, así empezamos todos los días 8:20 de la mañana con el rezo del Santo Rosario del día. Entonces, fundamental. Héctor, te agradezco infinito. Y pido una disculpa a nuestro auditorio por este doble voz. Ahora sí que parte de los gajes de este oficio. Hicimos todo lo posible, lo habíamos terminado y la verdad no se pudo. Por lo mismo no doy lectura a los 5 minutos del espanto, sería muy estarlo oyendo doblemente. Te agradezco infinito, Héctor. No tienes nada que agradecer, al contrario, el agradecido soy yo por darme esta oportunidad de platicar con todos tus radioescuchas y todas las personas que, a Alex dice, se le sigue escuchando eco cuando abre su micrófono, es un problema técnico. Es más, les voy a comentar algo aquí rapidísimo, pero antes de iniciar este programa tuvo Ale problemas serios con todo su equipo, no funcionaba, cuando tratamos este tipo de temas así sucede, una disculpa y agradecimiento también por la comprensión, pero gracias a Dios pudimos llevar a cabo este programa. Estuvimos a nada de que no se pudiera lograr, pero pues gracias a la oración y a todo aquí el esfuerzo que se hizo por parte de Alejandro y su equipo, pues estamos transmitiéndolo, ¿no? Yo quiero agradecerles a todos su atención y pues decirles estamos a sus órdenes. Recuerden sanaciondefamilias.com, muy sencillito. Ahí aparece la página de nosotros y ahí pueden registrarse al próximo taller seminario de sanación en familias, que será del 18 al 30 de septiembre. Todos los días, una sesión de 2 horas y media. Gracias y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, pues, amiga. Este programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Juárez. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.